A todos los chicos que ya se van conectando. Gracias por ser parte de este curso. Espero que en los dos primeros módulos que hemos tenido hayan podido tener la oportunidad de aprender bastante, ¿no? A algunos sé que es un lenguaje totalmente nuevo, para otros es como un recordatorio de cosas que ya habían estado viendo anteriormente. Y bueno, a mí me alegra mucho poder acompañarles en todo este curso, ¿no? Vamos a iniciar. Habíamos dejado un ejercicio, creo que el profesor se los hizo envío por WhatsApp, que lo que consistía era poder calcular el índice de masa corporal dependiendo de un rango de valores que este daba, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero y luego vamos a entrar a explicar un poco de las estructuras repetitivas for y ya a partir de ahí si damos el contenido correspondiente a las estructuras de datos. Entonces, por ahí les pediría que estén muy atentos porque es una clase súper importante porque las estructuras de datos también lo van a utilizar mucho si continúan en su día a día en lo relacionado a la programación en Python. Voy a compartir acá la pantalla. Permítame un momento. Ya que está cargando aquí el documento. Y recuerden que este ejercicio lo estamos haciendo en Colab, por lo que le pediría que puedan ir habilitando su Colab y para los que no están usando Colab, pueden utilizar lo relacionado a cualquier entorno de programación que puedan tener instalado. Entonces, por ahí ya lo pueden ir abriendo para que poder utilizarlo. Para esta clase de hoy va a tratar sobre las estructuras de datos. Podemos cambiar el nombre aquí arriba. Estructura de datos Python. De igual manera, todo lo que vamos a hacer acá, recuerden que es compartido por medio de un link, una carpeta de Drive, donde estamos compartiendo todo este contenido. El ejercicio entonces consistía en calcular el índice de masa corporal bajo unos parámetros, ¿no? Y los parámetros consistían en lo siguiente. Si el peso estaba entre 25 y 29.9, era un peso normal. Esto nada más estoy haciendo comentarios para que lo puedan ver más o menos la estructura que vamos a utilizar. Si el peso era entre 30 y 35, se hablaba de que estaba en un peso, era obesidad grado 1. Si el peso estaba, por ejemplo, entre 35 y 39.9 o 40, ya les voy a explicar por qué 40 era obesidad grado 2, y si era mayor o igual a 40, mayor o igual a 40 era obeso grado 3. Entonces ya ahí tenías lo relacionado vamos a decir, a los parámetros bajo el cual se iba a basar esta tarea. Voy a maximizar un poquito para que lo puedan ver un poquito más claro ahí. Creo que ahí lo ven bien. Entonces, lo primero que se nos pedía era para calcular el índice de masa corporal, era que el índice de masa corporal es el peso entre la altura al cuadrado.
Entonces, lo primero que íbamos a hacer es pedir el peso. Y este peso iba a ser un float, era una variable tipo float, en la cual íbamos a colocar y le íbamos a decir introduzca peso. También teníamos la variable altura, que esta altura también podíamos decir que era tipo float. Tipo float, ¿por qué? Porque hay muchos que miden 1,80, 1,85, 1,90, 1,66. Entonces, eran variables que sí o sí tenían puntos decimales. Entonces, tenían que ser tipo float. Entonces, input y le decimos introduzca altura. Yo siempre le dejo estos espacios acá para que cuando haga la petición aparezca un espacio más adelante. Y el índice de masa corporal iba a ser igual a peso entre la altura 2 veces. Acá en altura, cuando decíamos altura al cuadrado, podíamos hacer esto, altura por altura, que es altura al cuadrado, o podríamos hacer altura asterisco asterisco 2. ¿Por qué? Porque este es el símbolo, recuerden, el doble asterisco es el símbolo de la exponenciación. Entonces, por ahí podías hacerlo también. Es decir, es válido así y es válido si le colocabas altura por altura. Es totalmente válido. Ya con esto teníamos el índice de masa corporal y lo podíamos enviar a imprimir antes de poder entrar a los condicionales para que nos mostrara cuál era el índice de masa corporal y si estaba entrando en el índice adecuado. En este caso, BMI. Y también le podíamos dar un salto de línea para que lo imprimiera, por lo menos que nos dijera el tipo de índice de masa corporal, no lo dijera en la siguiente línea. Entonces acá empieza el uso de los if, los elif y también el uso de las operadores, perdón, de comparación. En este caso vamos a usar varios de los que vimos en la clase pasada. Entonces, sí, teníamos BMI, en este caso, si BMI, el primer parámetro decía si el peso estaba entre 25 y 29,9, es decir, si BMI era mayor que 25,0 y BMI era menor que 29,9. Aquí teníamos que imprimir que print que el peso era normal. El peso o peso normal, no obeso, según la imagen que el profesor les llegó por el WhatsApp. También había otra condición, entonces recuerden que cuando teníamos una condición más, podríamos concatenarla, unirla con el elif. Y en este caso, a mí me gusta siempre encerrarla entre paréntesis, aunque no es necesario hacerlo ni obligatorio. BMI, la segunda condición era mayor a 30,0 y BMI menor a 35. Recuerden que acá, al finalizar tanto el if como el elif, le corresponde 2 puntos. Teníamos que el print que íbamos a imprimir, que era obeso grado 1. Obeso grado 1. Copiamos este elif para agilizar un poco más, lo pegamos en la parte de abajo y nada más le cambiamos los parámetros y decían si era mayor o igual a 35,0 y BMI menor que 39,9 o 40, ya ahorita les explico por qué 40, era grado 2. Y al final, si ninguna de estas condiciones se cumplían, podías hacer dos cosas. Podías hacer otro elif que decía que si el BMI era mayor
o igual a 40.0 era obeso grado 3. O podías haber utilizado el else y decir, si no, obeso grado 3. Esas eran las condiciones que podían tener. Ya les digo, porque acá les colocaba 29.9 y les decía que podíamos utilizar 30, por ejemplo. Porque, ¿qué pasaba si el índice de masa corporal daba 29.99999? No entraba ni en la primera condición ni en la segunda. Entonces, en este caso teníamos otras opciones, por ejemplo, redondear el BMI, que tuviera solamente un decimal, o redondear vamos a decir así, el parámetro que decíamos hacer. Entonces, eran las dos formas que podíamos hacer. Ejecutamos esto. Vamos a esperar que está conectando acá. Vamos a ir haciendo unas pruebas para ver qué nos da. Por ejemplo, introduzca peso, por ejemplo, 90 kilos, y que este fuera la altura 1.80, por ejemplo, una persona alta. Nos decía que el peso era 27.77777. Si veníamos acá, entraba en el peso normal. Pero este BMI podemos hacer lo siguiente, para que no aparezca tantos decimales. Recuerdan que teníamos la función round, que esta función round nos decía cuántos decimales nosotros podíamos tener. Por ejemplo, podía decir que tenga nada más 2 decimales. Siempre se coloca delante la variable que se desee, hacer la variación de los decimales. Por menos peso, vamos a decir 70 y no sé, altura 1.50. Persona baja estatura, y decía que según su peso era 31.11 y 31.11 entraba acá en esta condición, entonces era obeso grado 1. Vamos a leer un mensaje que tenemos por acá. Vamos a ver. Si los paréntesis en los intervalos también sale, también vamos a probar para que lo puedas ver en vivo. Vamos a hacerlo acá. Yo lo coloco es para que sea más legible para ustedes, ¿no? Que lo puedan identificar más rápido. Vamos a ver acá. Vamos a quitarle para hacer la prueba. Teníamos peso 110 y altura 1.70, por ejemplo. Vemos que nos indica que es obeso grado 2, está en 38.06 y vemos que sin los paréntesis perfectamente funcionó. Sí, funciona sin los paréntesis en esa parte. Yo lo coloco por la facilidad de poder ver qué es lo que estoy yo metiéndose en ese paréntesis. Porque a veces nos pasa de que tenemos varias condiciones y se nos hace súper largo. Entonces, yo prefiero como que ir a lo seguro y decir, ok, en estos paréntesis está en esta condición. Estos dos paréntesis tienen esta condición. Es cuestión de facilidad a la hora de poder verlo, ¿no? Entonces ya queda de ustedes. Pero sí se puede hacer así. Yo lo voy a devolver para cuando les envíe el ejercicio, que así como lo hicimos originalmente. Y ahora sí, vamos a pasar a hacer lo relacionado a las estructuras de control for. Importantísima, quizás se utilizan más que la estructura while, que al principio, si la ven así al principio, para muchos sé que quizás fue algo confuso, pero no se alarmen. El for es mucho más fácil que utilizar, ya que regularmente no tiene el uso tiene que usar el uso de break, por ejemplo, que era una función para romper el ciclo, sino que ella misma tiene iteradores que permiten poder romper el break, por ejemplo. Entonces vamos a ir al ejemplo para ir de una vez pudiendo hacer algo relacionado a esto. Para que puedan hacer un nuevo código, se van acá a código. Estoy teniendo algunos problemitas con la conexión, por eso es que apago la cámara para poder que sea más fluida la conexión. Entonces, el ciclo for
como su nombre lo dice, es un ciclo que tiene que ver con estructuras repetitivas que nos permiten poder iterar alrededor de una cantidad de números. Por ejemplo, su forma tradicional o su forma normal es medio el uso de la palabra for. Tiene delante, después de ella, una variable que es de donde va a iterar, que regularmente el nombre de la variable se la colocan ustedes, y luego una comparación de dónde él va a iterar. En este caso, el ejemplo que estamos haciendo ahorita es que queremos ver cuál es la suma de números pares dentro de un for, por ejemplo. Creamos una variable que le vamos a inicializar de suma 0 porque es una sumatoria que vamos a hacer ahí. Y le vamos a decir que para i en rango del 2 al 201, al 101, perdón, para no hacerla tan larga, quiero saber cuáles son cuál es la sumatoria de números pares en este caso. Si ven, todas las estructuras condicionales terminan en 2 puntos en este caso. Entonces es necesario que la podamos siempre finalizar con esto. Y dentro de ellas vamos a hacer el cálculo y le decimos sí. Y entre 2, que recuerden es el módulo, para calcular el módulo, es igual a 0. 2 puntos, recuerden. Les decimos que suma, que estamos inicializándole el 0, va a ser igual a suma más i. Más i. Y ahorita les voy a explicar todo esto también de forma completa, no se asusten. Quiero que vean el uso del for en este caso. Y le decimos que imprima al final la sumatoria de números pares es, le decimos suma. Acá les decía que este ciclo for empieza, vamos a indentarlo bien para que lo puedan reconocer bien. Cuando yo me sostengo sobre este signo for, significa que yo le estoy diciendo lo siguiente: para o por, para i, que va a estar inicializada siempre en 0, esté en el rango de 2 hasta el 101 menos 1, porque no llega nunca hasta el final del número. Yo quiero calcular si i, cuando lo divido entre 2, su módulo o su residuo es igual a 0, es porque es un número par. Entonces, si es un número par, él va a pasar para acá y me va a decir suma es igual a suma más el valor que almacenó acá. En este caso, el primer número que él va a encontrar en este rango es el 2. Cuando viene el 3 en el rango de 2 y 101, sí. Si 3 entre 2, el residuo es igual a 0, no. Vuelve otra vez a entrar el for. Entonces el for, hasta que llegue al número 100, 101, él va a hacer una sumatoria acá, que él es la que va a almacenar aquí. Cuando lo ejecutamos, me dice que la sumatoria es 2550, porque él empezó a sumar los números 2, 4, 6, 8, hasta llegar al número 101. Pero vamos a verla más fácil para que la vean ahí. Yo le quiero decir acá, por ejemplo, vamos a agregarle un valor y le vamos a decir acá que imprima el valor de i para ver qué números está tomando y ver si ese número está bien. Y vamos a hacer el cálculo hasta el número 20, por ejemplo, para ver qué números me tomó y si es verdad que los tomó como pares. Él me dice que los números que él encontró como pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y vean que no entró el 20, porque este rango va desde un número hasta un número menos 1.
Si yo quiero, por ejemplo, que me tome el número 20 dentro del rango donde quiero iterar, simplemente le digo hasta el 21 para que me pueda tomar el 20. Entonces, esto es la nomenclatura de un signo for. Va desde un valor hasta otro valor o hasta rangos de valores. También es importante decirles que no solamente, solamente puede ir en un rango como este, también podemos hacer que este sea simplemente un número que vaya desde el valor i hasta el valor 7, por ejemplo. Vamos a sumar acá, vamos a quitar este signo for acá y le voy a decir, para i en rango hasta el 7, por ejemplo, y le voy a decir imprime eh, Python, por ejemplo, imprime una variable, un mensaje que se llama Python. ¿Cuánto me imprimió? Me imprimió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rangos en este caso. Desde el valor 0 hasta el 6. Ah, algo muy importante. La inicialización, cuando le damos un rango así normal, empieza siempre desde el número 0. No empieza tradicionalmente desde el número 1, en este caso, para que lo tengan en cuenta. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la cantidad que él colocó. Y eso lo vamos a ver bien en las estructuras de control. Vamos a hacer otro ejercicio del ciclo for para que lo puedan captar un poco más rápido. También yo le puedo decir exactamente. Rank solo considera, como está diciendo acá nuestro compañero, solo considera el extremo inferior, pero no el superior, exactamente. Por eso le decía, el extremo superior siempre va a ser el valor menos 1. Y lo van a ver más claro cuando estemos haciendo las estructuras de control en unos minutos para que lo puedan ver bien, porque el for va a servir para iterar varias veces dentro de esas estructuras de control. Cuando yo hablo de iterar, hablo de una tarea que hacen estas estructuras de control, que es repetir, repetir, repetir hasta que una condición ya no esté. Por ejemplo, acá he iterado desde el 0 hasta el 6, es decir, iteró alrededor de 7 veces para imprimir Python. Cada una de esta impresión que está acá es una iteración. Yo puedo agarrar y le digo que acá me muestre el i, por ejemplo. Dame 2 puntos y le doy i. Vean, iteración 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si lo logran ver o tienen alguna pregunta. Genial. Vamos a hacer otro ejercicio de for antes de pasar a las estructuras de datos para que también vean cómo lo podemos combinar con otras estructuras. En este caso lo vamos a combinar con dos if y vamos a hacer dos ciclos for para que lo vean un poco más claro. Vamos a crear dos variables llamadas número 1. En este caso número 1 el valor es 1 y número 2 el valor es 10. Yo quiero saber cuáles son los números que se encuentran entre los valores 1 y 10. Ojo, entre los valores 1 y 10. Entre ese intervalo yo quiero saber cuáles son los valores que él está. Sí, claro que sí, ya le vamos a copiar los dos ejercicios anteriores. Vamos acá. Para los que no hicieron también el del índice de masa corporal, también se los voy a pegar en el chat. Denme un momento, por favor.
Y acá el del rango. Ya lo tenemos ahí. Entonces, el ejercicio que planteamos ahora, entonces, es saber cuáles son los valores que están en el rango de 1 y 10 y que estos valores sean pares o por lo menos estén entre 1 y 10, pero que sean vamos a ponerlo un poquito más interesante acá. No, vamos a dejar que sean los primeros números entre 1 y 10. Es decir, si es entre 1 y 10, probablemente el 1 y el 10 no entren entre los valores que tenemos considerados ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver. Acá tenemos número 1 y número 2. Entonces, vamos a imprimir un mensaje que diga print los primeros números entre, vamos a decir, número 1 y número 2 son. Y debajo de eso va a salir una impresión donde vamos a hacer el cálculo. Entonces, yo quiero que esos números estén, vamos a decir el valor, vamos a crear esta i, en el anterior ejercicio le colocamos el nombre de i, que es quizás el nombre más usado, pero vamos a darle el nombre num, vamos a decir for num, y le decimos sin rank, y le decimos que este rango esté entre lower, perdón, entre número 1 y número 2. Entonces, siempre y cuando el valor sea mayor a 1, porque no quiero que el valor 1 esté inmerso, porque la idea es imprimir los valores que estén entre 1 y 10, en este caso. Vamos a decirle si num es mayor a 1, entonces vamos a entrar en otro for. Y ahí decimos, si for, es decir, el for es el siguiente. Por i, este es otro. Por cada for tienes que crear tu propia variable de control. Entonces, este num es distinto a este i. Son dos for, por lo tanto, esta variable de control es distinta a esta. Eso también tiene que tomarlo en cuenta. Este for va a funcionar dentro del if. Y este for tiene dentro de sí a este if y este for. Y ahorita lo van a ver más claro. Entonces, ya si el valor es mayor a 1 y está en el rango de 2 y el número, yo le voy a decir, por ejemplo, si le voy a decir que me imprima valor. Y le digo, vamos a ejecutarlo para ver qué pasa en este ciclo ahí. O si hay algún error. Sí, por supuesto que un error. Recuerden los dos puntos después de cada una de las estructuras de control. Vamos a ver. Me imprimió todos los números que hay, pero ¿qué está pasando acá? Él me está imprimiendo valores que están fuera del rango que él está tomando. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esto?
Acá podemos decirle lo siguiente. Dígame, hija. ¿Me podría explicar cómo funciona la lógica del for? No entiendo muy bien. Claro que sí. Claro que sí te lo puedo explicar. Ya, el for lo que hace es ir de un rango a un rango inferior a un rango superior. Por ejemplo, este for que tenemos acá va desde un valor que es igual al primero, que está acá, desde el valor número 1 hasta el número 2 menos 1. Es decir, el valor inferior en este caso sería número 1 y el valor superior sería 10. Pero cuando se trata de el rango de for, él lo que va es desde una variable num, esta variable num puede tener cualquier nombre, puede ser num, i, a, b, c, la que tú desees, y va a estar siempre desde este rango. Ya cuando ella deje de estar dentro de ese rango, ella termina el ciclo. Eso es lo que hace un ciclo for. Va una variable de control que va desde un valor inferior hasta un valor superior menos 1. ¿Sí lo logras ver más o menos? O sea, por ejemplo, el número 1 es 1 y el número 2 es 10. Y si el número 2, en este caso el if es num mayor a 1, si se Entra, cumple, exacto. ¿no? Y se cumple y entra, exactamente. Y entra y está Ya, en el rango. y el rango que pone 2, num, ¿qué significa? Rango Porque 2, num. Porque le estoy diciendo si el rango es entre 2, que es el valor que entró, si es mayor a 1, entró 2, pero el número también puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9. Entonces, si entra en ese valor que va dentro de 2 hasta el 9, él me va a ir imprimiendo cada uno de los valores. Ya, y si el número es 2, por ejemplo, se cumple que 2 es mayor a 1, y luego cuando pasa al rango de 2, num, ¿lo acepta igual? Sí, ahí sí, porque es parte del valor, pero creo no va a hacer nada porque no es, recuerda que el valor superior es el valor menos 1. Entonces, al final, él vuelve a iterar otra vez hasta que sea 3. O sea, lo que imprime, ¿cuál es entonces? Ya te voy a mostrar para que lo vean acá. Voy a hacer algo más para que lo vean más claro. Voy Profesor. Sí, listo. Voy a intentar acá decirle que si el valor es divisible entre 2, me rompa el ciclo para que lo vea un poco más claro. Si no, imprime los números para que lo puedan ver bien. Print no. Ya voy a ejecutarlo para que vean. Por ejemplo, acá sí me hizo el cálculo de los valores bien. ¿Por qué? Porque el 1 no se cuenta, el 10 tampoco se cuenta. Porque el 1 es el valor principal donde él está empezando a integrar entre 1 y 10, es decir, los valores que tienen que ser es entre 2 y 9 aproximadamente. Entonces, por eso no lo toma en cuenta en esta parte. Y le adicioné también un cálculo donde yo le decía, si este es módulo divisor de 0, es decir, el num que están viendo acá, rompa el if y vuelva otra vez a comenzar. Entonces, en esta parte es una forma como nosotros podemos ver que tenemos los for, tenemos los if y tenemos dentro de otro for y otro if. Eso lo van a encontrar bastante y quiero que lo puedan ver bastante claro en las estructuras de datos que vamos a hacer ahorita, porque es posible que tú tengas un ciclo for y este ciclo, por ejemplo, domina todo lo que está aquí adentro, inclusive el if. Este ciclo for, por ejemplo, domina todo lo que está aquí adentro. Entonces, como una cadena de condiciones que debe cumplirse hasta que éste pueda ingresar. Recuerda que lo que queríamos encontrar era los primeros números entre un valor y otro. También podemos decirle que, por ejemplo, si deseamos que tome un valor más, que pero era acá, que me tomara un valor hasta el valor siguiente, es decir, que me tomara el 10, por ejemplo. Y sin embargo no lo sigue tomando en este caso, porque recuerden, el valor iba desde 0, fue incrementando cuando este encontró que sea mayor a 1 y desde ahí fue que partió el rango. Ya para que lo vean más claro, porque creo que si hay una duda, haya un poquito de duda,
Exactamente, exactamente, los primeros números, ¿no? Para que lo vean más claro, lo van a ver, vamos a decir, un poquito más conciso en lo que son las estructuras de datos, porque vamos a utilizar for y van a ver cómo va a ir recorriendo cada uno de los espacios hasta encontrar un valor en específico. ¿Ya? Voy a dejar de compartir un momento para ver algo acá, para presentarles, para hacerles una presentación, que es, sí, ya les voy a copiar el código para que lo tengan también. Denme ya les voy a copiar el código. De igual manera, como les dije, en el material que se le envía dentro de la carpeta del Drive está todos estos ejercicios ya realizados. Ya, el tema de hoy y donde vamos a centrarnos hoy en esta hora que queda es en las estructuras de datos. Las estructuras de datos que tiene Python son las listas, los conjuntos, las tuplas y los diccionarios. Y por medio de bibliotecas especializadas, que ya les voy a mencionar que es una biblioteca, puede añadir lo que conocen en otros lenguajes como los arrays o los arreglos. Si bien es cierto, los arreglos en Python... Disculpe, cuando está diciendo arreglos, ¿qué más dijo? Arreglos y vectores, creo que dijo. Sí. Ya, arreglos y vectores, ¿es lo mismo que listas o es diferente? No, en Python funcionan de una manera diferente, pero de una manera parecida, pero son diferentes su estructura. Y eso lo voy a explicar ahorita en breve, ¿no? Ya está bien. En otros lenguajes de programación, por lo menos como C, creo que Java también vas a encontrar estructuras de datos, por ejemplo, como los vectores, como las matrices. Python tiene dos formas de hacerlas. Tiene mediante una biblioteca llamada Array y tiene una biblioteca que se llama Numerical Python, conocida como NumPy. Con ellas puedes desarrollar Array. Pero una estructura parecida al Array o a las matrices, vectores, son las listas. Y con ellas se pueden hacer prácticamente lo mismo. Están también los sets, que son los conjuntos, las tuplas y los diccionarios. Entonces, la idea de la clase de hoy es poder conocer estas estructuras de datos en Python. Quiero que estén muy atentos porque cada una tiene un mínimo de diferencia y ese mínimo de diferencia es lo que marca cuándo usarlas y cuándo no. Entonces, vamos a aplicar ejemplos prácticos con listas, sets, tuplas y diccionarios y vamos a aplicar las estructuras de control for en estas estructuras de datos. Ya ver, las estructuras de datos, cuando hablamos de estructuras de datos, permiten agrupar conjuntos de datos. Anteriormente lo que estábamos haciendo era que cuando definíamos una variable, vamos a hacer, recibíamos un solo dato. Por ejemplo, yo decía inserte nombre y tú colocabas Luis o colocabas María, un solo dato. Pero estas estructuras de datos te van a permitir poder ingresarlas más de un valor. Ya no vas a tener la necesidad de tener un solo nombre para poder ejecutar y ver si es, vamos a decir, si su índice de masa corporal es mayor o menor, no. Sino puedes tener varios datos almacenados en una estructura. Y en Python, los tipos de datos se dividen en dos. En simples, como los que estábamos viendo, que son los tipo textos, los booleanos, los tipos fluidos y lo entero, y están los datos estructurados, que se conocen como estructura de datos, que son las listas, diccionarios, tuplas, y en otros lenguajes de programación están los arreglos. Aunque aquí también en Python se pueden hacer arreglos, pero repito, utilizando algunas bibliotecas para poder hacerlo. Con estas estructuras lo que pueden hacer es insertar, ordenar, eliminar, mostrar datos, pero con la diferencia de que se pueden almacenar en forma estructurada, es decir, varios a la vez. No es como veníamos haciendo antes, que almacenamos de uno en uno. Ahora vamos a hacerla un poco más dinámico, es esta parte. Pero cada una de estas estructuras tienen su forma. Por ejemplo, las listas
son de las estructuras de datos más versátiles que tiene Python, muy parecida a los arreglos y los matrices. Ya con ellas se pueden hacer arreglos, se pueden hacer matrices, pero puedes almacenar cualquier tipo de datos. Es decir, en una misma lista puedes tener números y letras. En las tuplas, sin embargo, permiten almacenar datos, pero los datos no se pueden, vamos a decir, modificar. En las listas sí, eso lo vamos a ver en la práctica más claro. En las tuplas, lo que tú guardas en eso, ya ahí quedó, ahí murió. Ya no puedes modificarlos, no puedes cambiarlo, no pueden editarlo. Y los diccionarios son otro tipo de estructura de datos que se caracterizan por tener la forma llave-valor. Y eso también lo vamos a ver a continuación. La primera estructura de datos que vamos a ver hoy son las listas. Las listas, como les comenté, son tipos de datos que pueden almacenar cualquier tipo de datos. Son mutables, es decir, son cambiables, se pueden editar, se pueden modificar, se pueden eliminar y pueden hacer muchas tareas con ellas. Por ejemplo, en la imagen que ven se crea una lista llamada frutas donde almacenamos 6 valores, uno llamado mango, pera, manzana, fresa, mango y uva. Y cuando imprimimos nos damos cuenta que el tipo de datos que nos lista es de clase lista. Con estos vamos a poder hacer conteos, órdenes, agregaciones, eliminación y búsqueda. Y eso lo vamos a hacer a continuación para que lo puedan ver de una forma más clara en el ejemplo. Voy a compartirles acá. Ya está compartiendo. La primera estructura de datos entonces que vamos a ver acá son las listas. Como les comenté, en las listas podemos guardar absolutamente todo. Y son como que las estructuras de datos más similares a los arrays que encontramos en otros lenguajes de programación. Listas. Veíamos que para definir una lista teníamos dos formas. Podíamos agarrar y decir lista es igual. Y estas recuerden que estaban almacenadas dentro de un corchete. Si yo hago esto, estoy creando una lista vacía. Pero no es la única forma de crear una lista. También podemos hacer otra lista llamando a un método llamado list que te permite crear una lista vacía. Cualquiera de estos dos que tenemos acá te crea una lista vacía. Por ejemplo, si yo quiero imprimir el contenido de la lista, de la primera que creamos, me imprime vacío porque no hay nada dentro de ella. Entonces, es una forma de, vamos a decir, inicializarlas o crearlas. También podemos ver el tipo de dato que es esta lista para saber y decir, sí, es un tipo de dato lista. Y sí la reconoce el Python como este. Con la función type podemos decir que tenemos que me verifique el tipo de datos que es lista y me dice que es de la clase lista. Esto es muy importante que siempre verifiquen porque una de las características es que son mutables, es decir, son cambiables, se pueden agregar, pueden eliminarse y empiezan siempre por los corchetes. Esta es una de las diferencias con otros tipos de estructura de datos. Vamos a crear esa estructura de datos que teníamos en la imagen de la presentación que se llama frutas. Creamos frutas y entre corchetes, vamos a eliminar acá, colocamos el nombre de cada una. Entonces les decimos que teníamos un mango. Las frutas las puedes colocar las que sea su favorita. Yo coloqué esta porque son mis favoritas. Mango, pera, manzanas. Siempre separado el valor por una coma para saber que pertenece a otro elemento. Fresa, mango y uva. Ya con esto quedaría definido la lista llamada frutas. Mango repetido. No hay problema, ya van a ver por qué. No hay problema, es a propósito, tranquilo. Cuando yo imprimo frutas, no va a haber problema, porque una de las quizás limitantes que tienen las listas es que puedes repetir los valores.
Entonces puedes almacenar, él ve este mango de una forma muy distinta a este mango a pesar de que sean los mismos valores. Y eso es a propósito que lo coloco 2 veces porque hay métodos que podemos aplicar a esta lista. Por ejemplo, si yo quiero eliminar ese mango que seleccionamos ahí, el método nos permite poder hacerlo, pero él elimina el primer valor que encuentre con la frase mango, en este caso. Vamos a verlo, vamos a ver los métodos que podemos aplicar para trabajar con esta lista. Vamos a ir por orden, pues, por ejemplo. Yo quiero saber cuántos valores fueron definidos como mango. Si vemos acá, tenemos 2 valores que fueron definidos con esa misma variable, con ese mismo nombre. Entonces, vamos a definir una variable llamada cantidad y le decimos que frutas, que es el nombre de la lista, y él tiene una función llamada count. Y entre count le enviamos, les decimos, cuéntame aquellos valores que tengan como referencia mango. Si yo imprimo cantidad, me va a decir que, no, que 2. Si yo le digo que me cuente la cantidad que aparece pera, también me dice 1. En este caso. También hay otro, para que le vayan colocando un nombre más ordenado, le decimos Teo. O sea, disculpe, ¿por qué he puesto frutas.com, mango? Count significa que está haciendo un conteo de número de veces que aparece la palabra mango dentro de la lista. Ah, ya. Y la variable es cantidad. La variable es cantidad, sí. Esa es la variable que está almacenando la cantidad de veces que aparece esa palabra. Ah, ya. Ok, profesor, gracias. Listo. También podemos, por ejemplo, ubicar cuál es la posición del valor mango, por ejemplo. Y aquí vemos uno de los primeros problemas que tienen las listas. Vamos a crear una variable llamada ubicación y le decimos que esta va a ser igual a frutas.index y le pasamos mango. Y que esta nos imprima la ubicación. Él me dice que la ubicación de mango está en la ubicación 0. Como les comenté, cuando estábamos hablando del ciclo for, las listas, todas estas estructuras de control que vamos a ver hoy, se inicializan con el índice 0. Es decir, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Entonces, él me está diciendo que la palabra mango aparece en el índice 0, es decir, de primera, pero no me cuenta la segunda. Esa es una de las limitantes que cuando tú trabajas con listas, que acá tendríamos que aplicar otro tipo de código. Disculpe. Usted Dígame. disculpe, mire, en el conteo de las veces o sea, las veces que hay la palabra mango, ¿por qué sale 1? ¿No hay 2? Porque Ahí yo sí, veo que hay 2. sí, hay 2. De hecho, es porque cambié acá un valor. Había probado, por ejemplo, con pera y por eso hay 1. Luego no lo cambié. Por eso fue que aparece eso. Mango. Perdón, acá se me faltó una comilla. 2. Cantidad 2. No hay problema con eso. Recuerden recuerden que voy haciendo ejercicios y voy probando con varias variables. Entonces, si ven acá, hagan las pruebas para que lo puedan ver ustedes mismos. Entonces, una de las limitantes que tienen las listas es que si hay valores repetidos, la palabra que tú encuentras, en este caso, por lo menos para decir a nivel de índices, ojo, no estoy hablando de cantidad, índices. En los conteos, él sí hace el conteo, la cantidad de veces que encontró esa palabra. Pero a nivel de index, no lo hace así. Debió haberme colocado acá, que es 0, en este caso 1, 2, 3, 4. Es decir, en el índice 0 y 4 aparece, pero no lo hace. Es una de las limitantes que tienen las
listas cuando hay valores que son repetidos. Por ejemplo, yo deseo, en este caso, añadir también otro valor, otra fruta, por ejemplo. Y lo puedo hacer. Le puedo decir, creo una variable agregar y le digo que esta va a ser igual a frutas.append. El append es la función, el método que permite agregar variables o valores a la lista, por ejemplo. Si yo agrego plátano, me lo agrega al final, por ejemplo. Puedo agregar otro. Profesor, disculpe una consulta. En aquí ya no utiliza print, ¿no? Print ya no utiliza, ¿no? De Puedo frente le utilizar, ponen nada más la variable, puedo el nombre de la utilizar las variable dos. nada. Sí, puedo utilizar las dos. Puedo utilizar print, frutas, y puedo utilizar print también. Porque recuerda que frutas ya no es una variable. Frutas ahora es una lista. Porque la definiste acá. Recuerda siempre esto. Que le damos Oye, un nombre. entiende. Claro. Por lo menos agregar es lo que almacenó de agregar frutas a plátano. De hecho, yo puedo haber hecho esto y no era necesario, por ejemplo. Y me agrega otro plátano al final, por ejemplo. Son formas, ¿no? Profesor, ¿por qué hay dos plátanos ahora agregados? ¿No solamente un plátano sería? No, porque le di varias veces acá. Si yo agrego otro más, me va a hacer un cuarto plátano al final, mire. Es decir, le di varias veces append y lo agregué varias veces. A ver, un momentito, espérame, déjame ver. Ah, ya, conforme voy ejecutando la ejecución, se va agregando más plátanos. Claro. Ah, Entonces, ya, es ya una entendí. desventaja, sí, una desventaja que tienen las listas que te permiten números repetidos. Y si, por ejemplo, yo deseo agregar también un número, lo agregaría y no pasaría nada. Por ejemplo, 34. Al final me agregó 34. Entonces, las listas permiten almacenar lo que sea, los tipos de valores que tú encuentres. Por ejemplo, si le quiero agregar un punto flotante Decimal, por ejemplo. decimal, lo agrega también al final. Entonces, agrega todo tipo de números. Eso es también una desventaja porque a pesar de que puedes hacer muchos, vamos a decir, métodos con él, puedes almacenar variables o textos que son valores, perdón, que son repetidos. Y creo que es algo que no está bien para un método. También otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es eliminar un valor. Por ejemplo, yo quiero eliminar en este caso mango. Remove mango. Y que acá me imprima frutas. Vemos que me eliminó el primer mango, por ejemplo. Si yo vengo y ejecuto otra vez el remove, me debería eliminar el segundo. Y me eliminó el segundo. Si yo deseo, por ejemplo, eliminar el 34.7, también me elimina el 34.7. Entonces, con el método remove podemos eliminar cualquier valor que deseamos. También, por ejemplo, podemos... dígame, amiga. Remove, ¿cómo se pronuncia? ¿Remove o remove? Remove. Remove, Sí, remove. remove con la U. Sí, porque es como en el inglés, pues. Cuando hablemos de eliminar o de quitar es algo como que move, igual que movie, cuando decimos película, movie, algo así. Ese es el remove. Remove, ya Sí. está bien, profesor, gracias. Listo ya. También podemos, por ejemplo, agregar un valor en una posición que nosotros deseamos. Por ejemplo, la posición acá quedó que pera, manzana y fresa están en la posición 0, 1 y 2. Yo quiero que entre fresa y uva esté un valor, es decir, 0, 1, 2. En el valor 3, en la posición 3, quiero insertar un valor también. Sería frutas.insert
Aquí le decimos en qué posición quiero guardarla y le decimos que sea kiwi, la otra fruta que guardemos ahí. E imprimimos frutas. Kiwi entre fresa y uva, como habíamos mencionado. Pero el número 3 es el índice, creo, ¿no? El El número índice, 3. sí, el índice donde O quieres la insertar posición el valor. también, ¿no? Sí, el índice donde quieres insertar el valor. Ah, ya. Ok, está bien. Por ejemplo, también podemos utilizar la función, vamos a decir, función pop, que esta función también es importantísima, ya van a ver por qué. Vamos a ver frutas.pop y le decimos que cuántos valores hay, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero acceder al valor 5, pero vean lo que va a hacer. Me elimina uno de los 4 plátanos que estaba. Esta eliminación ahora es por índice. La que habíamos escogido acá arriba es por valor. El remove es por valor. Y esta es por índice, el pop. Tenlo en cuenta. Esta es, O sea, el pop también elimina, pero elimina sí, los datos por índice. exactamente. Eliminación por índice. Y esta que está aquí arriba, remove, es eliminación por valor. Entonces tienes 2 métodos para poder eliminarlo, si así lo deseas, ¿no? También, para ya terminar esta parte de las listas y pasar ahora a las tuplas o a los sets, también podemos pasar, es, Disculpe, dígame, hija. ¿cómo índice? No entiendo. ¿Cómo se repite? No, índice es la ubicación en las listas, se acceden a los valores por índice. Por ejemplo, en las estructuras repetitivas, ahorita en el for les decía que en los for y tanto en la estructura de datos, cada valor está asignado a un índice, por ejemplo. Este es el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cada uno de estos representa un índice. Siempre se empieza con el número 0. Gracias, profesor. Listo, hija. Por ejemplo, vamos a salirnos de acá para ir a lo de las otro método importante, otra estructura importante también, que es la creación de matrices, antes de ir a otra que es importante. Cuando creamos una lista, por ejemplo, listado es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta lista se parece mucho a los vectores o a los arreglos que muchas veces se utilizaban en otros lenguajes de programación. Se pueden ver como que fuera un vector, pero ojo, el Python lo reconoce como una lista. Si deseamos que lo que reconozca como un array, ya hay otro método que también vamos a conversar más adelante, no precisamente ahorita porque quiero que se concentren nada más en el concepto de lista. Entonces, esto también se puede tomar a veces que pueden usarse como vectores para ciertos tipos de ejercicios. Pero también podemos crear matrices. Recuerden que las matrices son elementos multidimensionales. Acá este listado es una sola dimensión. Es decir, las matrices tienen varias dimensiones, es decir, 2 o 3 o 4 o 5 dimensiones. Ya lo vamos a ver. Entonces, imagínate que yo tengo este listado y deseo crear una matriz que esta sea igual a la siguiente. Vamos a crear una matriz 4 por 3. Creamos ya 3 grupos de corchetes y dentro de ese grupo de corchetes lo que voy a hacer es almacenar, vamos a decir así,
los valores de las matrices, separados, por ejemplo, por coma. Si yo creo esa matriz así como está sin valor, y le digo que me imprima el contenido de matriz vacío, porque no tiene nada, pero es una matriz que va a tener 3 dimensiones, 1, 2, 3, en este caso. Vamos a ir creando los valores, les vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 11, 12, 13. Entonces, si yo ejecuto acá, vemos que me creó una matriz de 3 dimensiones y no, acá creo que me equivoqué, le agregué un valor de más acá, no, porque quería que fuera de números pares en este caso. 14. Porque la puedan ver de mejor manera. Ahora sí. Tenía 3 dimensiones, que es como 3 listas dentro de una lista, algo así, pero con 3 dimensiones. Es decir, que acá, si yo quiero acceder a que me diga cuál es el valor de la ubicación 0, por ejemplo, perdón, acá me equivoqué. Ya, acá me equivoqué, perdón. Acá estoy cometiendo un error ya. Es listado, profe, no lista. Sí, ya, lo que quiero es que vean algo. El listado, por ejemplo, es una matriz, es un vector, perdón, de una dimensión. Dimensión. Y quiero que vean que esta matriz es un grupo de 3 dimensiones. ¿Por qué 3 dimensiones? Porque está compuesto por 3 grupos de listas en las cuales tienen 5 elementos cada uno, en este caso. No sé si lo logran ver. Sí les queda claro ese concepto de listas desde esta parte que se lo estoy mostrando. Porque sé que a veces es un concepto que puede llegar a confundirlos y lo que quiero es que les quede un poquito bastante claro. ¿Puede dar otro ejemplo? Porque no me quedó bien claro. Gracias. Ya. Claro que sí. Vamos a que lo vean de una forma más fácil, por ejemplo. Esta es una matriz con varias dimensiones, por ejemplo. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al listado y le digo print listado y quiero acceder al valor 0, por ejemplo, él me va a imprimir que el valor 0 es 1. A eso hablaba en lo relacionado a los índices. Si quiero acceder al valor 6, el valor 6 está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Entonces me dice que la posición 6 está... Pero eso cambia cuando tú deseas acceder a una matriz. Por ejemplo, cuando deseas acceder a una matriz, si yo hago lo mismo y le digo print matriz y digo que acceda al valor 0, me trae todo esto, me trae la dimensión completa. ¿Por qué? Porque la matriz no está compuesta por una sola dimensión, sino 2. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al valor
en este caso el valor número 2 acá, ¿qué correspondería ser? Está compuesto por filas, que son 3 las dimensiones, y está compuesto por columnas, que serían 1, 2, 3, 4, 5. Si quiero acceder al valor 2, sería la posición 0, 0, 1, es decir, la posición 0, 1. ¿Por qué? Esta es la dimensión 0 y esta es la columna 0, 1. Entonces, el valor número 2 sería la ubicación 0, 1 en este caso. Si quiero acceder, por ejemplo, acá al 8, sería la ubicación 1, porque es la primera dimensión o la fila número 1, y si lo recorro sería 0, 1, 2, sería 2 en este caso. ¿Y lo logran ver ahora para ya hacerlo en el ejercicio? Si yo le digo que acceda al valor 0,1, por ejemplo, me accede al valor número 2, que es este que está acá. Si yo le digo como ahorita que me accede al valor 8, sería el valor 1, 2. 8, en este caso. Sí, ya se entendió, maestro. Gracias. Listo, perfecto. Esto es importantísimo porque muchas veces nosotros podemos acceder a esas variables, por ejemplo. Imagínate que yo deseo eliminar un número de esa matriz. Yo deseo eliminar el número 15 que está acá. Teníamos 1, 2, 0, 1, 2. La ubicación 2 en la columna 0, 1, 2, 3, 4. Es decir, yo quiero eliminar el valor 15 que está ubicado en la ubicación 2, 4. Entonces, si yo le digo acá, eliminar, que esto es para eliminar valores dentro de una matriz y que sea la ubicación 2, 4, y después que me imprima la matriz, quedaría de la siguiente manera. Vemos que no está el 15, que lo acabamos de eliminar, ya no está dentro. ¿Por qué? Porque lo acabamos de eliminar acá en este valor. Podemos también, por ejemplo, decir que matriz 2, 2 va a ser igual a 19. Le decimos matriz. Para ver si lo hace, para ver si me cambia el valor. Vemos acá que el 13, que es la ubicación del valor, me lo cambió por 19. Entonces, podemos hacer muchas cosas con esas matrices y se pueden jugar mucho, ¿no? La ciencia de datos es bastante utilizada para que lo tengan en cuenta. Ya nos estamos acercando al final, pero no quiero dejar de hablarles de las otras estructuras de datos que ya veníamos conversando. En este caso, la siguiente sería las tuplas. Las tuplas son muy similares a las listas, pero la diferencia es que son inmutables. Es decir, si tú la defines, así se quedan. No puedes hacer modificaciones, no puedes hacer agregaciones. Y en vez de inicializarse con corchetes, se inicializan con paréntesis. Entonces vamos a crear una tupla. Vamos a poner acá un tuplas. En este caso, queríamos una llamada tupla. Y queríamos que sea de la siguiente manera. Creamos una tupla con esos valores 1, 2, 3, 4, que se puede inicializar así. También se puede inicializar sin los paréntesis y la crearía también igual. Esas son las dos formas de poder inicializar una tupla. Y vamos a ver ahorita el porqué, el concepto de que son inmutables en esta parte ahorita vamos a ver. Vamos a imprimir porque deseo
que ustedes puedan ver el tipo de valor que es esa estructura de datos y le decimos tupla. Y lo repetimos para que también sea. Me dice que la clase es tipo tupla. Es decir, ya no es tipo listas, es tipo tupla. Porque él reconoce que las tuplas se crean con paréntesis o sin los paréntesis, para que lo tengan en cuenta. Hay un concepto importante que les mencionaba, que era el concepto de que es inmutable. Por ejemplo, la tupla, yo puedo acceder a la tupla y decirle que me imprima de la tupla esta que está acá, que me imprima la ubicación 0. Vamos a ver qué pasa. Me dice que la ubicación acá, número 0 de esta tupla, es el valor número 1. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le digo que en esa posición, tupla 0, yo quiero que ahora el valor sea 22, como hacíamos en la lista anteriormente que hicimos algo parecido? Error. Y el error que te dice, el objeto tupla no soporta asignación. Esa es una de las diferencias con las listas. Las tuplas no aceptan asignación. ¿Por qué? Porque son inmutables. Si se crean de 4, vamos a decir, de 4 espacios, 4 índices o 3 índices, así se quedan. Es decir, no puedes hacer más nada por ellas. Pero lo que sí puedes hacer es crear una tupla a partir de otras tuplas. Es decir, puedes crear tuplas anidadas, pero eso sí, esas son tuplas que serían tuplas nuevas, no serían tuplas que son, vamos a decir, mutables, sino son tuplas que son creadas desde cero. Por ejemplo, yo tengo esta tupla 3 y le voy a decir que esta tupla va a ser igual a la tupla 1 que quedamos y los valores 3, 4, 5, 6, 7. Acá yo no estoy violando ninguna regla de que es inmutable. Acá simplemente estoy creando una nueva tupla a partir de la tupla que ya teníamos y otros valores que yo le estoy agregando. Pero es en la inicialización. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es anidar tuplas. Y imprimimos el contenido de la tupla 3, me va a traer los valores que creamos de la primera tupla con los valores que tenemos acá que le añadimos. Por ejemplo, vemos que acá esta tupla creó una tupla y dentro de ella tiene otra tupla y un conjunto de valores. Si yo quiero acceder al elemento número 1 de esta tupla 3, por ejemplo, elemento 0 de esta tupla 3, no me va a traer el número 1, me va a traer toda la lista, toda la tupla, porque lo que él guardó acá en esta tupla 3 es una tupla. Por eso es que dentro de los paréntesis hay separación de paréntesis. Por ejemplo, entonces en este caso tiene una tupla y tiene varios valores. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al valor 1, debería imprimirme 3, porque es este primer valor. Y así sucesivamente. Entonces, con las tuplas puedes crear tuplas de tuplas. Puedes separar valores por unas estructuras de datos, un conjunto de datos, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Se consideran, ¿no? Lo que pasa es que quizás no lo podemos saber acá, pero internamente en los procesos que hacen estas tuplas, estas estructuras de datos, ellos miden un tiempo de rapidez de cada una de ellas, por lo que las listas, las tuplas son elementos muy rápidos para guardar y acceder a información, para que lo tengan en cuenta. Entonces, se crean varios tipos de estructura de datos, porque me pueden preguntar, ok, pero si no la puedo modificar, ¿para qué yo la voy a usar? Sí la puedes utilizar porque si deseas que sean valores que no vayan a ser modificados durante la ejecución del programa, pueden almacenarlas en una tupla perfectamente. Y si son varios valores, lo puedes hacer. Otro concepto muy importante es que en las tuplas sí podemos hacer conteos, por ejemplo.
Podemos preguntar cuántas veces aparece un elemento como hicimos con las listas. Y en este caso sería de la siguiente manera. Print, vamos para que aparezca directamente en la pantalla que imprima tuplas, vamos a decir tuplas 3, y le voy a decir que me cuente con el count cuántas veces aparece el número 4. Y van a ver, ustedes me dirán, bueno, pero aparecen 2. No necesariamente aparecen 2. Y ya ustedes las respuestas la deberían conocer por lo que mencioné anteriormente. Una sola vez. ¿Por qué? Porque recuerden que en esta tupla 3, él almacenó todo esto como un solo conjunto de datos, no por separado, sino una tupla completa. Entonces, no, por eso no aparece que en el conteo de valores iguales a 4 aparecen 2, sino uno solo. Porque él contó esto como uno solo, es decir, como una tupla dentro de una tupla. También podemos acceder, podemos decirle, bajo este mismo, vamos a copiar este mismo para ganar tiempo, decirle, mira, tupla 3, yo quiero saber dónde puedo ubicar el elemento que tiene como nombre, como 4, por ejemplo. ¿Qué posición tiene? En este caso. Y tiene la posición número 2. Recuerden que esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Entonces, el elemento con el nombre de 4 está en la posición número 2. Por ejemplo, también podemos decirle que yo quiero que me busque el elemento número 6, pero lo haga a partir, yo quiero, búscame el elemento número 6, pero quiero que lo hagas a partir del índice número 1, por ejemplo. Aquí este es el índice número 1, 2, 3, 4. Por eso imprime acá, devuelve el valor número 4. En este caso sería todo con relación a las tuplas. Es bastante sencilla de utilizar y también tiene un cifrado de conjunto de poder acceder por medio de índices. Viene otra súper importante antes de ir al diccionario, que es con que vamos a finalizar, que son los conjuntos o los sets. No sé quién le gusta la matemática o si hay alguien que es matemático en el grupo, pero los sets se basan en la teoría de conjuntos. Y vemos, dígame, amigo. ¿En qué se diferencia la tupla con la lista? Ya las listas pueden modificarse, es decir, puedes agregar más elementos. En las tuplas no puedes hacer eso. En las tuplas comienzas inicializándolos con paréntesis. En las listas lo haces con corchetes. No puedes hacer asignaciones. No puedes hacer, bueno, las búsquedas sí las pueden hacer, los conteos, pero no puedes hacer otros métodos que se hacían con las listas. Entonces, esas son algunas de las diferencias, vamos a decir, más notables, ¿no? Recuerda que las tuplas son estructuras de datos que son inmutables, es decir, no pueden cambiarse bajo ningún concepto. Les decía antes que pueden ser utilizadas cuando tengamos valores que no deseamos que cambien durante la ejecución del programa, por lo menos que tenemos constantes o variables que sabemos que ese es el monto sí o sí que va a tener o el valor que va a tener y no deseamos que cambie. Las tuplas son buena idea porque no van a poder modificarla durante ningún tipo de forma, ¿no? Sin embargo, las listas permiten tener varios tipos de datos, inclusive almacenados. Estas son algunas de las diferencias más notables. Estos conjuntos que vamos a ver a continuación, o también llamados set, se basan en la teoría matemática de conjuntos, por lo cual, bajo este tipo de conjuntos, una de las principales, vamos a decir, novedades es que él no permite elementos duplicados. Y acá se pone bastante bueno porque no permite elementos duplicados. Y ya vamos a ver cómo se define. Vamos a definir uno que se llama conjunto 1
Y para definir un conjunto o un set, que es lo mismo, se hace con llaves, en este caso. Vamos a definir, parecido a lo que teníamos antes, este conjunto. Y aquí teníamos definido el conjunto 1, pero no es la única forma de definirlo. También podemos definirlo utilizando un método, una función llamada set, que se haría de la siguiente manera. Set, y abrimos los paréntesis, y dentro de ahí metemos los valores. Por ejemplo, si yo vengo y repito un valor acá, verán que cuando lo mandamos a verificar, él no lo toma en cuenta, es decir, porque lo elimina inmediatamente, porque no permiten valores duplicados. Print, vamos a decir type, para que vean el tipo de valor que hay acá. Vamos a decirle que este es el conjunto 2. Perdón. Conjunto 1. Es para que vean con esta función type el tipo de datos que él genera. Y imprimimos cada uno de ellos. Vemos que acá me dice que lo que fueron creados son datos tipo set, es decir, tipo conjuntos. Y vemos que acá yo le pasé un número repetido para ver si lo aceptaba y no lo aceptó, inmediatamente lo rechazó. Entonces, es una de las ventajas de usar con set, no permite números repetidos o valores repetidos. Por ejemplo, si yo vengo y le indico y le digo al conjunto 1 que en la posición 0 me asigna en valor de 3, veamos qué pasa. Me dice que error. ¿Por qué? Porque los sets de objetos no permiten asignaciones. Es decir, no puedes asignarles valores una vez sean creados. En este caso, son elementos inmutables. No pueden ser modificados una vez son creados. Para que lo tengan en cuenta también. Son inmutables también. Así es, son inmutables también. Por ejemplo, podemos recorrer también, y este método aplica también para lo relacionado a las listas y las tuplas. Por ejemplo, vamos con un método for, vamos a recorrer el conjunto 1 y simplemente lo que le vamos a enviar que imprima, acá faltaron los 2 puntos. Esto es aplicable también para nosotros, el recorrido dentro de un for, y lo que le estamos diciendo es que me imprima cada uno de los valores, por ejemplo. Si encuentra para la posición número 0 en este conjunto, imprime ese valor. Para la posición 1 en ese conjunto, imprime el valor, y así sucesivamente. Esa es la forma muy común que podemos hacer para poder iterarlo, ¿no? Anteriormente habíamos creado, por ejemplo, una lista de frutas. Acá también la podemos crear, decir fruta C, por lo menos frutas conjuntos, y la creamos con la llave. También lo podemos crear. Pero ahorita cuando vayamos a consultar, van a ver que estas, por ejemplo, manzana, vamos a hacerla más corta. Si yo quiero, por ejemplo, repetir mango, como lo hice en la primera, van a ver que no lo va a dejar, sino que va a crear el conjunto, pero sin las variables que son repetidas. Aquí bien, mango, pera y manzana. Vemos que los conjuntos también tienen otra particularidad. Ellos no permiten el orden. Ellos los imprimen como
por ejemplo. Mango, manzana, pera. Y así no fue el orden que lo creamos. Entonces, él guarda los elementos en donde él considere, es decir, no tiene un orden de, vamos a decir así, de valores que cuando tú lo vuelvas a consultar está ahí en ese valor. Ellos muestran los valores de manera desordenada para que lo tomen en cuenta, ¿no? Podemos también ver, hay una función para poder ver, vamos a decir, el tamaño del conjunto, por ejemplo. Podemos imprimir y decir el tamaño del conjunto es, y tenemos una función llamada len. O sea, pues la variable frutas, TCC es también set, ¿verdad? Es un set, sí. Frutas C es un set. Ahí lo logran dar cuenta porque está utilizando corchetes. Recuerden que si fuera una lista, perdón, llaves. Si fuera una lista utilizaría corchetes. Son dos distintos. Si yo vengo, por ejemplo, y vamos a para que lo vean un poco más claro acá. Por lo menos frutas L. Y en vez de llaves, vamos a utilizar corchetes para que vean una cosa de diferencia. Esto es un set o conjunto. Y esto que está acá es una lista. Si yo vengo y quiero saber el tipo de cada uno, por ejemplo, fruta C y frutas L, ahí lo vemos. El primero, como les mencionaba acá, es un set y el segundo es una lista. Entonces, hay diferencia cuando utilizamos las llaves de cierre y todo eso. Supongamos que hay si conoces un poquito de la teoría de conjuntos, que es una teoría muy usada en matemáticas, los conjuntos, perdón, pueden tener intersecciones, pueden tener uniones, pueden tener diferencias. Entonces, vamos a crear dos sets para aplicar algunos conceptos de conjuntos. Los sets, los conjuntos como estructura de datos, se basan mucho en la teoría de conjuntos que vemos siempre en los colegios. Creamos un conjunto que se llame S1. Lo voy a crear de la segunda forma, con la forma que se llama set. Y esta es 3, 5 y 7. Y el segundo conjunto se llama S2. Por ejemplo, ahí los creamos. Y yo quiero que él me muestre la unión de ambos conjuntos, por ejemplo. Print S1 y este es como una especie, me voy a acercar para que lo vean. Este operador es como un operador de intersección, es como una rayita. Y me unen los dos conjuntos. Me dice, el conjunto 1 que tiene valores de 1, 2, 3 y 3, 5, 7 es 1, 2, 3, 5, 7. Vean que este valor 3 está repetido. Entonces no es necesario que me lo coloque dos veces, sino una sola vez, porque recuerden que los conjuntos son inmutables en este caso. Cuando es inmutable no se repite, no cambia, No, ¿no? no cambia, pero vamos a ver algo particular de este método, por ejemplo, de estos métodos de set, para que los veas, que es otra diferencia también, que es su inmutabilidad. Va más que todo cuando los creas y cuando hay elementos, vamos a decir así, que son repetidos. Por ahí más que todo su inmutabilidad. Por ejemplo, no permite añadir como lo creamos, pero si yo vengo y hago lo siguiente,
veamos si funciona o no. Frutas C, que la creamos arriba, y utilizamos una función que se llama add, y le decimos que vamos a ver si puede incluir un elemento llamado plátano, por ejemplo. Al parecer lo dejó, pero vean lo siguiente. Frutas C. Veamos que sí lo deja. Entonces, como les mencionaba, su inmutabilidad va más que todo a la relación de los elementos repetidos. Eso habla un poco de su inmutabilidad. Porque este método también de los set, si yo deseo agregar también, puedo, por ejemplo, eliminar un elemento aleatorio, por ejemplo. Una consulta cuando se refiere a inmutabilidad, no sé, o sea, no se repite. Por ejemplo, si en un arreglo hay números repetidos, palabras repetidas, solamente le ejecuta una vez nada más. Así es, así es. Su inmutabilidad va más relacionada a la repetición de elementos. Ahí lo captaste claro. En los sets, ¿verdad? En los sets, solamente en los sets. Sin embargo, en las tuplas no es así. O en los conjuntos, pues. Por ejemplo, esta función pot lo que hace es eliminar un elemento aleatorio, por ejemplo. Y también hay una función que permite, vamos a copiarlo acá, eliminar un elemento con una función que ya vimos antes, que es la función remove, que también la vimos en las listas. Plata, por ejemplo. Entonces recapitulamos, para ya pasar a la parte final, que son los diccionarios. No sé si el profe me puede dar unos 10 minutos, ya de ahí no me paso, para explicarle a los chicos y hablarle de los diccionarios, ya que ya nos estamos acercando a la hora. Las listas almacenan cualquier tipo de elementos, cualquiera. Puedes en la misma lista puedes tener números, puedes tener letras, textos, flotantes, lo que sea. Pero, por ejemplo, si yo acá en add quiero agregar, por ejemplo, un 1, por ejemplo, en conjuntos. Ahí me lo agregó. Si yo en el 2 los agrega en el primer elemento, por ejemplo. Es decir, si yo vengo y hago y le digo otro 1 más, corre, pero no lo almacena. Entonces, en los sets la inmutabilidad viene relacionada a la repetición de elementos. En listas puedes almacenar elementos repetidos. En las tuplas también, pero en los conjuntos no. Las listas son mutables, pueden ser modificadas cuando quieras. Las tuplas son inmutables y ahí no puedes hacer más de lo que es que crearlas. Y los sets son inmutables, pero solo en el sentido de vamos a decir, la repetición de elementos. Entonces, por ahí sí te aceptan, de hecho, otros tipos de números, de tipos de datos, junto con otros tipos de datos. Entonces, sí funciona bastante bien esta de conjuntos. Entonces, para finalizar, ya podríamos ver lo relacionado a diccionarios. Los diccionarios son una estructura de datos que su forma está relacionada a la forma llave-valor. Es decir, pueden almacenar, ya en este caso de los diccionarios, no ubicamos por índice, sino por llaves. Los nombres de esos índices ahora van a tener una llave que lo identifica. Por ejemplo, si queramos crear un diccionario, lo podemos crear también de la siguiente manera. Utiliza también llaves, pero ojo, no se confundan. Su forma es de llave, valor. Llave, valor. Llave,
valor. Cada uno de estos elementos son 3 elementos. Llaves son Sí. los 2 puntos, ¿no? ¿Cómo? Llaves son los 2 puntos. Valor. O key value, algo así en inglés. Sí. Luis, es el índice con que yo voy a poder buscar los elementos. Ya el diccionario no lo podré acceder buscando por elemento índice 0 o algo así, no. Los índices en este caso son las llaves. Son pares, llave, 2 puntos, valor. Y esta es la base de un tipo de datos, de un tipo de documento llamado JSON, que son muy utilizados en la industria de la programación. Son basados en diccionarios y que se permiten crear pares de diccionarios para poder almacenar. Entonces, son a base del diccionario. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este diccionario, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo deseo acceder a un elemento? Ya para yo acceder a un elemento, ya yo no necesito utilizar un índice. En este caso, mi índice va a ser la llave, como le dije. En este caso, si yo coloco diccionario Luis, por ejemplo, él me va a imprimir que su valor asignado es 37. Si le digo diccionario Álvaro, su valor 45. Entonces, este es el método donde puedes acceder a los diccionarios. Puedes hacer asignación, por ejemplo. Si yo vengo y le digo que diccionario, por ejemplo, y le decimos José es igual a 20, él lo acepta y cuando yo consulto diccionario, vemos que agregó el valor de José con la clave 20. Llave José, clave 20. Llave, valor, llave, valor, llave, valor. También puedo acceder a saber cuál es, si yo no desconozco que el tamaño del diccionario es muy grande y yo deseo saber, oye, pero ¿cuáles son las llaves? ¿Cuáles son los valores, por ejemplo? Yo puedo agarrar y ellos tienen una función llamada keys. Y en esa función keys solamente keys de llave en inglés, me va a traer los valores de las llaves. Por eso le decía que era par llave, valor. Si yo deseo hacer lo mismo y deseo consultar diccionario.valores o valúes, en este caso, que está en inglés, solamente me va a traer lo relacionado a los valores. Los diccionarios también permiten poder eliminar, por ejemplo, el último valor que almacenamos fue José, y yo le digo que me elimine del diccionario aquel valor que tiene como llave José. Imprimo el diccionario. Y me lo elimino. Es decir, con los diccionarios podemos agregar, podemos buscar, podemos eliminar y también podemos iterar, por ejemplo. Vamos a mostrar un ejemplo de mediante el uso de la estructura de control for. En este caso, recuerden que para poder iterar, en este caso en el diccionario, él tiene una llave y un valor. Es decir, que a pesar de que tiene un mismo grupo de valores, se divide en dos, llave y valor. Por lo que en el for hay que iterar con dos elementos. Por ejemplo, for K and B está en el diccionario, es decir, la misma que veníamos usando, es decir, por la variable K, que es la variable que está referente a la llave, y el valor, que son los valores, si consultamos en el diccionario los ítems, es decir, si encuentra esos valores en ese diccionario,
2 puntos, por favor, imprímeme el par llave valor, por ejemplo. Esto es en el caso de los diccionarios. Esto, ejecutar con doble variable de control, solo es para los diccionarios. Para los tuplas, listas, solamente con un solo variable de control. Porque recuerden que la mayoría de los elementos, como a excepción de las listas, que a veces vamos a tener matrices, pero en lo relacionado a las listas simples, la set, los conjuntos o las tuplas, solamente puedes iterar, pero con una sola variable de control, de esta manera. Si lo queremos nada más es traer los elementos y que los imprimas nada más. También podemos hacer un for, pero ya para terminar, relacionado a que él pueda buscar solamente una llave en específico, por ejemplo. Igual, for k, b, que quiere decir key de llave, b de valor. Si estos están en diccionario, punto items, 2 puntos, si k, que es la llave, es igual a Luis, que la vemos por ahí que está, imprímeme la llave y el valor, por ejemplo. Y él me imprime, él me dice Luis 37. Es decir, estoy accediendo por los dos y me dice que imprima llave valor. Por ejemplo, si yo le quito la parte de valores en este lado y le digo que me imprima así, vamos a ver qué pasa. No me trae nada. ¿Por qué? Porque estoy tratando de acceder con nada más con la K. No me dejaría hacer nada porque recuerden que él tiene, para iterar, tiene obligatoriamente que contar con la llave y el valor. Es decir, K y B en este caso. Por ejemplo, si vamos a saber B, el valor es mayor a 30, por ejemplo, que me imprima la llave y el valor. Y los tres son mayores a 30. Por ejemplo, si es mayor a 40, debería traer Álvaro y María. Entonces, los diccionarios me permiten hacer ese tipo de formas, ¿no? Para poder almacenarlos. Por ejemplo, otro ejemplo ya, ahora sí finalizamos. Si yo vengo y le digo diccionario.update, esta va a permitir modificar, actualizar una clave. En este caso le digo que Luis, ahora el valor va a ser 35 y imprimo el diccionario. Entonces acá me modificó el Luis. Si yo vengo y le coloco un valor que no existe, por ejemplo, me lo agrega. ¿Ves? Pero no me lo modifica. Esa es otra cosa que pueden ver ahí. No me modifica este porque no le di, pero sí me lo almacena. Es decir, para que lo tomen en cuenta su uso, ¿no? Y bueno, chicos, no sé si tienen una pregunta. Hasta acá esta parte. Hay una parte relacionada a la biblioteca que usa Python, porque no es una estructura fundamental, sino es una estructura añadida por medio de una biblioteca, que es la de los arrays. Pero esa sí la vamos a ver en la próxima clase porque ya no da el tiempo darla. Pero una biblioteca es un grupo de funciones que tiene Python, que utiliza Python de manera externa para poder hacer otras operaciones. Entonces, por ahí no está de más que la sepan. No era parte del curso, pero sí se la voy a añadir porque veo que hay algunos que se preguntan el por qué Python no tiene como estructura fundamental un array cuando sí lo trae C, sí lo hace Java o otro lenguaje de programación. No es que no lo tiene, sino lo tiene por medio de una librería, es decir, como tipo de datos, tipo de estructura de datos no fundamental, así se le denomina. No sé si tienen alguna pregunta al respecto para darle paso al profesor y que le va a hacer la dinámica que tenía que hacer en Instagram. Dígame, hija.
el último tema de los diccionarios. Creo que los diccionarios se parecen a las listas, creo, ¿no? No tanto, no tanto en el sentido de que los diccionarios tienen par, llave, valor. Las listas son un solo elemento nada más. Lo que diferencia el diccionario de las otras es este concepto de par, llave, valor. Pero claro, así si lo comparas a nivel de métodos de aplicar, sí, puedes eliminar, puedes agregar, puedes modificar, actualizar. Ya entiendo. Y una pregunta, ¿los diccionarios en qué momento se puede utilizar? Los diccionarios. Sí. Ya, cuando los diccionarios se pueden utilizar, por ejemplo, cuando tienes conjunto de datos que ameriten tener una clave para poder hacerlo y así puedas identificar más rápido. Por ejemplo, imagínate que tienes un conjunto de datos, no sé, de 1 millón de registros y todos son números y no sabes cómo ubicarlos. Las listas no te servirían mucho porque si son puros números no sabes cómo cuál es el índice para acceder. Pero si tuvieras un índice, en este caso que sea una clave, tú puedes identificarlo. Por ejemplo, imagínate que necesitas almacenar características de un computador y le colocas, por ejemplo, CPU, tanta velocidad de procesador, memoria RAM, 16 gigabytes, disco duro, 2 teras, pantalla del computador, no sé, Samsung, Smart TV, yo no sé qué cosa. Entonces ahí, cuando tienes un par llave valor, ahí es indicado utilizar los diccionarios. Ya entiendo, profesor. O sea, entonces los diccionarios es para almacenar números. No necesariamente. Puede ser los par llave valor, puede ser texto, puede ser punto flotante, puede ser lo que sea. No se limita a eso. Ya. Ok, profesor. Gracias. Listo. Listo. Bueno, les doy el pase entonces con el coordinador para que pueda seguir con las actividades que él tenía preparadas para el día de hoy. Gracias, chicos. Les envío un fuerte abrazo y espero que tengan un bonito fin de semana. La tarea, el profesor se la hará llegar. Fuerte abrazo para todos.